Vamos al análisis. Me acompaña en la distancia Sergio Rivera, delegado nacional del Poder Popular, abogado desde Honduras. Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Igualmente, muchas gracias por este tiempo con la audiencia latinoamericana. Quiero, en primera instancia, mostrar un audio de la candidata Rixi Moncada, quien anunciaba que el Partido Libre no reconoce estos resultados, las elecciones generales del 30 de noviembre. Esto decía. La Coordinación Nacional del Partido Libre en defensa de la democracia, al pueblo hondureño, a nuestra combativa militancia y a la comunidad nacional e internacional, declara: número 1, Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada, que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso después del envío de millones de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre, adulterando la soberanía popular. Ahí teníamos a Rixi Moncada hablando sobre el tema. Sergio, el primer elemento que queremos analizar contigo sobre esta postura de Libre y la movilización que ya están convocando en rechazo a lo que ya denominan un golpe electoral. ¿Tu lectura? Sí, así es. Estamos ante un golpe electoral orquestado desde los estados de la democracia hondureña. La respuesta del Partido Libertad y Refundación es no reconocer el proceso electoral, porque ha tenido muchos contratiempos, dentro de ellos la manipulación de lo que es el manejo de los resultados electorales, la falta de transparencia del mismo, la injerencia de parte del gobierno de los Estados Unidos, y no solo de Trump, de todos sus funcionarios, que a cambio de su injerencia está también liberando a uno de los capos de la droga condenados por parte de las leyes norteamericanas. Y eso ha profundizado la activación de las maras y pandillas en Honduras, que de una u otra forma se dedicaron a intimidar a los militantes del Partido Libertad y Refundación en los barrios y colonias de todo nuestro país. Estamos ante una fuerte injerencia y estamos ante elementos allí, hablando de esto con nuestro invitado Sergio Rivera. Un pequeño inconveniente de audio, por supuesto, por el tema del audio que tiene él, pero bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca esta situación de tensión postelectoral que aumenta en Honduras, y bueno, se suma también la denuncia de Salvador Nasralla sobre el golpe electoral técnico, se suma las advertencias que ya realizaba el Partido Libre y unificando las voces de la oposición contra el bipartidismo. El candidato Salvador Nasralla denunció un fraude electoral en desarrollo para adjudicar la victoria a Nasri Asfura, postulante a la presidencia respaldado, recordemos, por Donald Trump, respaldando también las denuncias previas del Partido Libre Nasralla, y el Consejo Electoral asignó ilegalmente, decía, votos de actas en disputa al partido sin la verificación correspondiente para inflar el resultado, una acción calificada como el mayor fraude en la historia del país. Es la misma irregularidad que Libre ya insistentemente, repetimos, alertaba desde el inicio del conteo, y consolidando un frente opositor que exige transparencia a el Consejo Nacional Electoral. Sergio, ¿me escuchas allí? Sí, claro, perfecto. Ok, sí, parte de esto también es importante este punto porque se suma también la denuncia de Nasralla. A pesar de las diferencias, pues obviamente hay una mayor disertación dentro de la comunidad, tanto de Libre como también de Nasralla, porque haya mayor transparencia. ¿Tu lectura sobre esto?
Bueno, es que no solo afecta al Partido Libre la falta de transparencia, afecta a todos los votantes y a todos los partidos políticos, porque en este momento la manipulación de los resultados electorales está favoreciendo el mandato de Donald Trump, está favoreciendo la intromisión. Han logrado instalar en la sede del Partido Nacional una terminal de las elecciones donde desde ahí manipulan los resultados electorales. Se están presentando cortes de energía, se están presentando apagones en el órgano electoral que está realizando el conteo de votos. Y cuando reaparece la energía y cuando aparece la señal, aparecen las cifras tergiversadas, cambiadas. Tenemos más de 5.000 actas, de 5.000 actas están desaparecidas. Hay todavía en el sistema, en el aire, actas que fueron transmitidas desde el domingo y no han ingresado al Consejo Nacional Electoral. Definitivamente no podemos, bajo ningún motivo, aceptar las elecciones. Por eso convocamos a la movilización. Este movimiento libre, este partido libre nació en la calle, nació en la lucha, y ahí nos regresamos a las calles a defender al pueblo hondureño y a condenar la intromisión del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, se convoca una Asamblea Nacional Extraordinaria para el próximo sábado 13 de diciembre. ¿Cómo estás viendo también esta convocatoria y de aquí en más el manejo de la lucha, teniendo en cuenta en Honduras lo que se ha ya denunciado en reiteradas oportunidades? El éxito del Partido Libre es que es un partido asambleario. Nuestras grandes decisiones se toman en asamblea y eso ha permitido la democratización de las acciones. Cuando la asamblea ratifique esta generación de movilizaciones, serán acatadas por todos los militantes en todo el país. Y esto habla del desarrollo de labores, de manifestaciones y toda la lucha popular que hemos venido acostumbrando para hacer respetar la soberanía e independencia de nuestra patria. Sí, hay otro punto muy importante, Sergio. Vamos a ver este otro elemento. La Coordinación Nacional del Partido Libre de Honduras y su candidata, Rixi Moncada, solicitaron, como decíamos, esta nulidad total de las elecciones generales del 30 de noviembre. Llaman a las movilizaciones, demandan una investigación al Ministerio Público por los actos de terrorismo electoral ejecutados a través del sistema de transmisión TREP. La Coordinación Nacional convoca, como decíamos, esta Asamblea Nacional Extraordinaria el 13 de diciembre. En un informe también del Sistema de Emergencias 911 de Honduras se dimensiona la violencia electoral. Comparte que se registraron 892 delitos electorales. Estamos compartiendo precisamente este mapa para señalar lo que ha ocurrido. Maras y pandillas como la principal amenaza a la seguridad nacional. Las denuncias confirman presencia armada en comunidades, el control territorial de centros de votación y también amenazas directas, Sergio, a familias para imponer el voto o forzar la abstención. El reporte concluye que estos actos configuran un terror electoral que reemplaza la voluntad popular por el miedo, por el cuestionamiento, la legitimidad del proceso democrático. También esta importante lectura, Sergio, de estas llamadas del 911 y que configuran, por supuesto, lo que han denominado un terrorismo electoral. Esto es parte de una prueba de lo que está pasando en Honduras. La liberación de Juan Orlando Hernández es un pacto de las pandillas con Donald Trump. Ellas están trabajando para el Partido Nacional, intimidan a los votantes, amenazan a los militantes de Libre. Por eso 911 ha hecho esta denuncia de todas las llamadas que se han hecho en el país señalando como responsables a las maras y pandillas. ¿Cómo puede cambiar, Sergio, el panorama, todos estos señalamientos que hemos visto a través del 911, de Nasrallah y, por supuesto, de el Partido Libre en torno a esto? ¿Crees que va a haber de ahora en adelante mayor investigación? ¿Va a haber un clima propicio para que se investigue un poco más a fondo todo lo que ocurrió el 30 de noviembre? Para eso nos vamos a movilizar, porque los órganos electorales están secuestrados por el bipartidismo fiel a los mandatos de los norteamericanos. Estas elecciones las han decidido en cuartos oscuros en Estados Unidos, con sus candidatos y los grupos económicos. Y en este momento, por eso nos movilizamos para pedir transparencia. No pedimos nada más.
que se respete de la ciudadanía, que no sigan las injerencias, que se respete nuestra soberanía nacional. Mire, en el 2024 en Rumania se cancelaron las elecciones por una supuesta intervención de Putin, que en una entrevista dijo que le parecía bien un candidato. En Honduras, Donald Trump directamente pide el voto en pleno silencio electoral. Él pide por quién votar y por quién no votar, y se atreve a acusar a nuestra candidata con epítetos que él mismo ha generado. Eso es una intromisión que ya no se la vamos a permitir a la administración de Donald Trump. Sí, y hay lo que se ya ha denunciado también, una especie de laboratorio, ¿no?, en otros países, precisamente con lo que se está haciendo en Honduras. Esto que están practicando en Honduras se llevará a cabo, si los pueblos lo permiten, en el resto de países de América Latina, porque esto es elaborado por la CIA y el Pentágono. Ha habido una guerra cognitiva sin precedentes en la República de Honduras, que estoy seguro la seguirán aplicando en el resto de países. Por eso es importante denunciar la intromisión y la doble moral de Donald Trump, quien tiene un despliegue militar en el Caribe, amenazando la soberanía de otros países, cuando por otro lado liberan al narcotraficante más exitoso que ha habido en el continente y que llegó a ser presidente de la República. Eso es una doble moral de los norteamericanos, que se creen los gendarmes del mundo y que se entrometen en los asuntos internos de nuestros países. Sí, recordamos que Estados Unidos había condenado al expresidente Juan Orlando Hernández por conspiración en tráfico de drogas. ¿Qué significa pues esta liberación para la democracia y el pueblo hondureño, Sergio? Una negociación directamente con las pandillas de Honduras. Les liberan al líder, al dirigente de las pandillas, de las maras y del narco. Y las pandillas a cambio atemorizan a la población, amenazan a los militantes y dirigentes del Partido Libertad y Refundación. Son las maras las que están haciendo cumplir los designios de Donald Trump en Honduras. Son ellos los que llegaron a los centros de votación a intimidar a los votantes. Mire, recibimos más de 3.6 millones de mensajes en donde desde la administración Trump se le decía a los hondureños que si ganaba Libre o Rixi Moncada, las remesas no iban a ser posibles ya más para la época navideña. Eso genera un fuerte impacto intimidatorio, y en eso se prestan también las compañías telefónicas, que reciben también instrucciones de los grupos económicos que están al servicio de los designios norteamericanos. Estamos muy pendientes de todo este escenario. Sergio, muchísimas gracias. Se entiende el análisis. Gracias por tu tiempo. Gracias.